Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a desarrollar un ejercicio y una explicación de un tema bien interesante que considero clave a la hora de presentar la declaración de renta de personas naturales en el formulario 210. Entonces vamos a concentrarnos aquí. En esta matriz vamos a establecer cuál es ese ajuste por diferencia en cambio que vamos a llevar a las casillas que corresponden de ingresos. En esta casilla que tiene una franja amarilla en el ingreso y esta casilla que tiene una franja amarilla en el gasto, ya que el ajuste por diferencia en cambio podría ser un ingreso o podría ser un gasto, dependiendo eh, la tasa representativa del mercado. Pero no quiero iniciar sin antes explicar cuando hablamos de ajustes por diferencia en cambio, ¿a qué nos referimos? ¿Qué debemos entender de ajustes por diferencia en cambio? Pues bien, diferencia en cambio debemos tener en cuenta que en razón a que el mercado de divisas sufre fluctuaciones, sufre variaciones, pues los reconocimientos de la tasa representativa en el mercado, dependiendo las fechas en que se presenten las transacciones, van a tener un valor muy diferente. En ese sentido, van a generar diferencias entre lo que se realice un día y lo que se pueda realizar en un día posterior o en una fecha posterior. Exactamente nos referimos a que en el caso de cuentas por pagar que se tengan en moneda extranjera es cuando vamos a hacer este ajuste o cuando vamos a reconocer ese ajuste, sea ingreso o sea gasto. Si yo no tengo activos u obligaciones en moneda extranjera, pues este paso lo voy a saltar, es obviarlo solamente. Vamos a hacer un ejercicio para que quede más práctica esta explicación. Vamos a suponer una cuenta por pagar en moneda extranjera por valor de $10,000. Esos $10,000 en el momento de su reconocimiento inicial, en el momento de adquirir esta obligación con una entidad extranjera, digamos que el valor del dólar, la TRM, en pesos colombianos en ese momento estaba en 4.200 pesos. ¿Qué significa ello? Que en ese momento en pesos colombianos esos $10,000 me representaron 42 millones de pesos, ¿sí? Esas cuentas por pagar, voy a empezar a realizar diferentes abonos. Entonces es muy importante explicar que debemos identificar dos momentos o diferentes momentos. El primer momento, en el momento de su reconocimiento inicial, esa tasa representativa del mercado, ¿a cuánto equivalía? En este caso a 4.200. En el momento de hacer un abono, vamos a suponer que se va a realizar un abono a ese crédito en moneda extranjera, un abono de $2,000, ¿sí? Debemos saber en ese momento de realizar el abono, esa TRM, cuánto equivalía en pesos colombianos. Vamos a suponer que la fluctuación en ese mercado de divisas para esa fecha se había incrementado, entonces que estaba en 4.800 pesos. ¿Qué significa ello? Que estoy cancelando $2,000, la deuda me queda en $8,000. De esos 42 millones que me prestaron, estoy debiendo 33.600.000, teniendo en cuenta lo que establece el artículo 288 del Estatuto Tributario, para reconocer esa diferencia en la tasa representativa en el mercado, en el reconocimiento inicial y posterior en el momento de los abonos o pagos totales, sean pagos totales o sean pagos parciales. ¿Qué diferencia me representa eso? Para entender mejor esto, ¿cuál es la diferencia? Me representa una diferencia de 1.200.000. A la tasa actual en la cual estoy entregando esos $2,000, me representa 9.600.000. 9.600.000 es mayor a 8.400.000. Como es una cuenta por pagar, quiere decir que en ese momento estoy pagando más de lo que debería pagar con relación a la tasa inicial.
Estoy pagando 1.200.000 pesos más. Como estoy pagando de más, representa un costo o un gasto por diferencia en cambio, ¿sí? A diferencia que si la tasa en el momento del pago estuviera en 3 millones, en 3.800, perdón, pues observen la diferencia entre los dos. Esta diferencia, como es un pasivo, ¿cuánto estoy pagando? ¿Estoy pagando más o estoy pagando menos? Pues estoy pagando menos, estoy pagando 800.000 pesos menos. Como estoy pagando 800.000 pesos menos, me representa un ingreso. ¿Dónde va a ir esta información? En esta casilla. En esta casilla de ingreso por diferencia en cambio o en esta casilla de gasto por diferencia en cambio. Es lo que ha dicho o nos ha interpretado la administración tributaria mediante su doctrina en en el concepto número 21.835 del 3 de septiembre de 2019, en cuanto a saber si llevamos ese ajuste por diferencia en cambio las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad o las obligadas a llevar contabilidad, teniendo en cuenta que la norma del artículo 288 no hace tal distinción de si es persona jurídica o persona natural. Por tanto, considero que este ajuste por diferencia en cambio sí debemos reconocerlo en el formulario 210, sea como un ingreso o sea como un gasto. Perfecto. Entonces, siendo el tratamiento contrario de que no es un pasivo, sino, digamos aquí, una cuenta por cobrar. En el caso de la cuenta por cobrar, voy a hacer el análisis de lo que estoy debiendo. ¿Cuánto estoy debiendo? 10.000 dólares. Perdón, me están debiendo 10.000 dólares. Me están debiendo 42 millones de pesos. Me están pagando 2.000 dólares que a su tasa inicial, a su reconocimiento inicial son 8.400.000. Entonces, ¿cuánto me están pagando? ¿Me están pagando más o me están pagando menos? Me están pagando menos. Como me están pagando menos, yo no puedo reconocer un ingreso por ajuste por diferencia en cambio, porque la diferencia para mí representa un menor valor de lo que yo presté inicialmente. Yo represté inicialmente 42 millones y esos 2.000 dólares a su reconocimiento inicial son 8.400.000. Quiere decir que me están entregando menos dinero del que me deberían entregar. Me deberían entregar 8.400.000 y me están entregando 7.600.000. Por tal motivo representa un costo. Contrario que si la tasa representativa del mercado fuera de 4.800, ¿sí? Me están entregando 1.200.000 de más. Me están entregando 1.200.000 de más, entonces por tal motivo debo llevar esto como un ingreso. Esto para el caso de las cuentas por pagar o cuentas por cobrar en moneda extranjera, cuando yo hago ese tratamiento para determinar esa diferencia que me genera, que me implica llevar un costo o un gasto, perdón, o llevar un ingreso. En el caso de las inversiones, solamente esa diferencia en cambio me va a representar un ingreso o un gasto solamente en la medida en que yo o en el momento en que yo enajene la inversión, en el momento en que yo haga la enajenación, en tal virtud que en el patrimonio esa inversión siempre va a estar reconocida por su reconocimiento, por su transacción inicial. Y el hecho de que que a final de año la tasa representativa del mercado tenga fluctuación en cuanto a las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, no me va a generar ninguna diferencia. Diferente lo que suele pasar con las personas que llevan contabilidad, que sí van a tener que llevar ese valor a la contabilidad y me va a generar una diferencia entre lo contable y lo fiscal. Una feliz tarde.